Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Dios les bendiga. En esta calurosa tarde ya de 26 de noviembre, imagínense cómo pasó el año, imagínense el calor ya que está haciendo. Hace poco estábamos con la estufa aquí, ¿se recuerdan? Bueno, ya no está la estufa, así que ahí nos damos cuenta de que el Señor sigue siendo fiel a medida que van pasando los meses, las semanas. Ya el Señor ahí nos da la oportunidad de vivir todas esas cosas especiales que Él nos da. Vámonos a la palabra del Señor. Hoy día vamos a hablar algo que mencionaba el hermano Alex al comienzo de la reunión y me pareció sorprendente de que el Señor cómo mueve las cosas para poder explicarlas y poder estarlas ordenando dentro del culto. Y hoy día vamos a hablar acerca de la adoración. Qué importante para nosotros los creyentes es esta área importantísima de la adoración. Siempre en las iglesias se habla mucho acerca de la oración, mucho acerca de la palabra de Dios, del estudio bíblico, de mi vida de evangelismo, de las misiones. Se habla muchos temas importantes para la iglesia y para el creyente, pero también hoy día vamos a hablar algo importantísimo que es la adoración. ¿Cómo está su vida de adoración a Dios? Y hoy día le vamos a titular la adoración conforme Dios designó que fuese. Es importante el poder ver algunos parámetros bíblicos respecto a la adoración y nuestras vidas, cómo debemos entregarlas en adoración a nuestro Dios. Le invito a abrir su Biblia allí en Éxodo capítulo 20, ahí vamos a ver unos versículos, y ahí hay unos parámetros iniciales respecto a la adoración que nos explica acá el escritor de este libro. El libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia. Vamos a tener allí Éxodo capítulo 20, versículos 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos? ¿Amén? Muy bien, dice entonces, versículo 1 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La adoración conforme Dios designó que fuese. Oremos. Amado Dios, gracias te damos porque podemos abrir tu palabra y podemos ver, Señor, esta área tan importante para nosotros los hijos tuyos, que es la adoración. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de tu palabra y que tu Espíritu Santo esté guiando este momento, que, Señor, cada palabra y cada cosa que hablemos el día de hoy sea guiada por ti. Ayúdanos, Señor, a poder pensar y poder meditar cómo está nuestra vida de adoración a ti. Ayúdanos, Señor, a poder comprender todos estos ejemplos de tu palabra y poderlos aplicar de una forma importante y de una forma precisa en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible, un corazón receptivo a tu palabra y a poder cambiar las cosas que debemos cambiar. Gracias te damos por nuestra iglesia, oramos, Señor, por cada uno de nosotros y una vez más gracias, Señor, por el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos. Gracias por el privilegio de poder tener un lugar donde reunirnos y gracias, Señor, por el privilegio y la enorme bendición de ser tus hijos. Gracias porque tenemos la vida eterna y gracias y te honramos el día de hoy por tu Hijo Cristo que murió por nosotros. Bendito sea tu nombre y te pedimos que nos dirijas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como leíamos anteriormente ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, vemos un poco los parámetros a seguir o esos parámetros básicos respecto a la adoración. Y hoy día vamos a considerar realmente la importancia de la adoración en nuestras vidas diarias o en nuestras vidas eclesiásticas, en nuestra familia. ¿Cómo está mi relación con Dios en cuanto a la adoración que Él solo se merece? La adoración es tan importante en una iglesia, es tan importante en un creyente individual y por sobre todo es importante porque está en las Escrituras. Y la Escritura nos anima a poder tener vidas que adoren a nuestro Dios. Y lamentablemente, si nuestra adoración delante de Dios es deficiente, muchas
de otras cosas también se van a ver afectadas. Así que vamos a estar ahí viendo a medida que vamos viendo algunos ejemplos respecto a la adoración y qué tan importante es para nosotros como creyentes. Tengo algunas definiciones respecto a la adoración y hay una, entre comillas, una definición humana respecto a la adoración. Si usted a lo mejor salimos a la calle, ahí en el paradero, y le preguntamos a una persona, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra adoración? A lo mejor esta persona va a decir, significa evocar imágenes, o algunos rituales sagrados, o algo un poco místico, o a lo mejor representar allí una imagen y adorarla, no sé, arrodillarme delante de ella, inclinarme. O a lo mejor a esta persona se le va a venir a la mente estos templos inmensos. Usted ve los reportajes del día sábado en la televisión abierta, y muestran, no sé, unos templos del budismo o del hinduismo, no sé, lugares gigantescos que millones o miles de personas van a adorar un día allí a sus ídolos. O estos templos lujosos, o a lo mejor la persona que le vamos a preguntar respecto a la adoración, se le van a venir a la mente a lo mejor un crucifijo, o a lo mejor una imagen de una virgen, o a lo mejor se le viene a la mente algunas velas encendidas, o a lo mejor se le viene a la mente algunas vestiduras sagradas, a lo mejor un manto especial. Entonces hay mucha confusión qué es lo que significa realmente la adoración en nuestro mundo. Entonces vemos que bíblicamente, o a través de la Biblia, vemos que la adoración sí que es importante para Dios. Dios demanda que sus hijos y su creación le adore. Entonces aquí tenemos una definición un poco más exacta, dice lo siguiente: la adoración es el acto que expresa reverencia, honor, amor y obediencia a Dios. Significa glorificar a Dios por lo que es y gozarnos de Él a plenitud por siempre. Entonces es una buenísima definición de lo que es la adoración. Y lo que decía el hermano Alex al principio de la reunión era muy real. Reconocer cuán inmenso, cuán majestuoso y cuán grande es nuestro Dios para nosotros. El Señor ha hecho maravillas, maravillas con nosotros, maravillas con este mundo, desde la creación del universo hasta el que nosotros estemos acá en este lugar. El Señor lo ha hecho todo y por ende se merece respetuosamente y permanentemente nuestra adoración. Entonces tenemos esta definición, que este acto que expresa esta reverencia, este honor, este amor y esta obediencia a nuestro Dios. Debemos reconocer con nuestra vida lo que Dios es, que su santidad y su majestad y su valor supremo es importantísimo para nosotros. ¿Cómo yo reconozco a alguien que lo ha hecho bien? O cuando yo reconozco a alguien que ha hecho algo por nosotros, yo lo voy a demostrar a los demás. Le trato de expresar mi gratitud. Bueno, el Señor se merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria. Entonces vamos a ver allí algunos pasajes bíblicos más adelante respecto a lo que es la adoración. Dios diseñó la adoración para ser dirigida exclusivamente a Él mismo. Él creó esta adoración para poder estar nosotros adorándole y honrándole. Hoy día, con nuestros cánticos, con nuestras vidas, podemos adorar a nuestro Dios. Y una vez, en una oportunidad también lo dije, vámonos preparando porque en toda una eternidad vamos a seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la adoración es importantísima para nosotros hoy y es importante también para nuestro futuro. Y todos vemos en la palabra de Dios que incluso Dios creó ángeles con un propósito. ¿Se recuerda el propósito de la creación de los ángeles? Es la adoración hacia el Redentor y hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vimos al principio en Éxodo estos parámetros claros en el capítulo 20 de Éxodo. Decía el versículo 2, palabras de Jehová, dice, y habló Dios, versículo 1, todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. O sea, aquí Dios primero se empezó a presentar. Dijo, a ver, no se les olvide, yo soy Jehová tu Dios, y dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y versículo 3 dice, y va directo al grano, ¿no? Es algo bien directo y es, por así decirlo, casi uno de los versículos más cortos de la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el mandato es claro.
Solo yo soy el único Dios verdadero. No hay nada, ni nadie, ni la madre tierra, ni el karma, ni algún ente especial que podamos nosotros adorar. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, yo soy el único que se merece la adoración. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, aquí los mandatos y los parámetros de Dios siempre son claros. Dios es el único que se merece nuestra adoración. Por eso, muchas veces estamos en desacuerdo que en alguna iglesia a lo mejor haya alguna imagen, o haya alguna figura allí de yeso, o alguna foto que nos hable un poco de la divinidad de Dios. Y más adelante vamos a ver que Dios en ningún caso se merece una limitación a una imagen. Si nosotros ponemos una imagen de Dios, estamos limitando el poder y la perfección de nuestro Dios. Y más adelante vamos a estar viendo también lo importante que es este mandato bíblico de que no tendremos dioses ajenos delante de Él. El problema es que mucho de lo que se hace bajo el nombre de adoración es inaceptable delante de Dios. Tenemos muchas veces falsa adoración y lamentablemente lo vemos como normal. Como seres humanos limitamos a Dios a una imagen y lamentablemente esa imagen denigra la presencia de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en varios lugares que Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él, o que Él habita en luz inaccesible. Entonces, no podríamos nosotros ilustrar la presencia de Dios, sino que simplemente con la luz. ¿Se recuerda Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios? ¿Qué pasó con su rostro? Se iluminaba y resplandecía. Entonces había una cercanía por parte de Moisés, y qué privilegio, ¿no?, de poder tener esa presencia de Dios allí tan cercana. Pero vemos que la palabra de Dios constantemente, cuando se habla de la presencia de Dios, se refiere a esta luz y que Dios habita en luz inaccesible y que es imposible delegar la adoración a un lugar o a un tiempo o a un segmento. Y como nosotros, como creyentes, nuestra adoración debe estar enfocada, y vamos a ver solo 3 áreas por las cuales nuestra adoración debe estar enfocada. Si nosotros decidimos y estamos deseosos de adorar a nuestro Dios, bueno, esta adoración va a salpicar en 3 direcciones. Y esas 3 direcciones las vamos a ver hoy día. Entonces, la adoración conforme Dios designó que fuese, número 1, la adoración con un enfoque externo. Y vamos a ver allí en Romanos capítulo 14. Vámonos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 14, y vamos a ver qué significa esta adoración con enfoque externo, o que salpica en la primera dirección, que es este enfoque externo. Romanos capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Romanos 14, versículo 13, dice lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Saben qué? El primer enfoque de la adoración es ese enfoque o esa dirección externa
¿Sabe que si tenemos una vida de adoración como Dios desea que la tengamos, saben que el beneficio va a ser hacia nuestro exterior, hacia las personas que tenemos al lado? Y vemos aquí en muchos de los versículos que habla acerca del prójimo, de ayudar a la persona que tenemos al lado, de poder ser de bendición, de poder servir a aquellos que lo necesitan. Entonces, cómo nos comportemos con los demás va a reflejar nuestra adoración a Dios. Cuando la iglesia fracasa lamentablemente en la adoración, también va a fracasar en muchas otras cosas. Y ahí decía el versículo 13, dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. O sea, ya no empecemos a cuestionar los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Saben qué, mi hermano? El poder buscar el beneficio del otro es una decisión. Yo a lo mejor voy a tratar de agradar al otro hermano, pero si yo no decido de una vez por todas honrar a la persona que tengo al lado, de cuidarla, de preocuparme de sus necesidades, no va a suceder nunca. El que decidir no poner tropiezo a la otra persona u ocasión de caer, como dice allí, siempre es una decisión. Entonces nuestras vidas de adoración a Dios, ¿cómo se van a ver reflejadas primeramente? A través de nuestra vida exterior, a través de cómo nos comportamos con los demás o con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Decidir no poner tropiezo a la persona que tenemos al lado. Versículo 15 decía: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Entonces, cada cosa que hagamos, mi querido hermano, según este versículo, debemos hacerlo con amor, demostrar ese cariño y ese afecto y ese amor en Cristo Jesús hacia la otra persona, conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y aquí en el contexto hablaba acerca de la comida, de que incluso hasta lo que comemos no debe ser de tropiezo para la persona hermana o al hermano que tenemos a un lado. Al ser sensibles con el otro, significa que nuestra adoración es aceptable delante de Dios y agrada a Dios. Versículo 18 decía el que leímos: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Saben que cuando usted prioriza al que tenemos al lado o cuando usted prioriza al hermano, está agradando a Dios, está sirviendo a Cristo? Ahí lo dice el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces vamos a tener una triple bendición. Vamos a estar sirviendo a Cristo, vamos a estar agradando a Dios con lo que hacemos, pero también vamos a ser aprobados por los demás. Qué lindo es cuando nos halagan y hemos hecho alguna buena obra y la persona dice: no, qué bueno, gracias, te felicito porque lo hiciste súper bien. Wow, estoy recibiendo un reconocimiento de la persona que estoy al lado, que tengo al lado. Entonces, es importante que como creyentes demostremos nuestra vida de adoración a Dios. ¿Cómo? Con nuestro trato hacia las personas, con nuestro trato a la persona que tenemos al lado, del cuidado, de la necesidad. Si está pasando por alguna dificultad, el poder ayudarles y poder agradar a Dios, poder servir a Cristo en poder estar ayudando a los demás. Entonces vemos que la adoración, conforme Dios designó que fuese, el primer enfoque es esta adoración con enfoque externo. Que esta adoración a Dios pueda primeramente también beneficiar a las personas que tenemos a nuestro lado. Dar a aquellos con necesidades físicas va a ser una adoración aceptable a Dios, que va a glorificar a Dios. Y vamos a ver un ejemplo del apóstol Pablo, algo relacionado también con esto, con este tema de cosas prácticas que honraban y eran de bendición y como una ofrenda a Dios. Vámonos a Filipenses capítulo 4. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, ahí hay un versículo que también nos llama mucho la atención respecto a este ejemplo del apóstol Pablo en cuanto a la adoración aceptable a Dios. Filipenses lo tiene allí, capítulo 4, el versículo 18. Filipenses 4, 18, entonces, dice lo siguiente. Veamos un poco la intención de Pablo. Ya conocemos que cuando él escribió esta carta estaba preso, estaba en un lugar bastante desagradable, pero vamos a ver la intención del apóstol Pablo al escribir estas
hermosas palabras. Dice el versículo 18, Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo había recibido algunas ofrendas y él estaba tan satisfecho, tan agradecido con Dios de lo que había recibido y decía que todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Usted ha estado agradecido con Dios que usted tiene en abundancia? Amén. A lo mejor en el horario del almuerzo vemos que tenemos un buen plato de comida, una buena ensalada, un buen lugar donde puedo cómodamente disfrutar de mi almuerzo. ¿Cómo el Señor no se va a merecer nuestro agradecimiento? Si el Señor nos lo da todo, entonces aquí Pablo, estando quizás en un lugar incómodo, en unas circunstancias o en un ambiente bastante complicado, estaba tan agradecido, dice, lo tengo todo, estoy satisfecho, tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Y esta ofrenda que Pablo recibió, dice que es un olor fragante. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando llegamos, antes de venirnos acá, nos pusimos nuestro mejor perfume, nuestra mejor colonia, ya para poder llegar acá y tener una buena presencia, y es algo agradable porque yo creo que ninguno de nosotros nos pusimos un perfume que no nos guste. Yo creo que todos nos echamos uno que es rico, que a lo mejor nos compramos o nos regalaron y que nos agrada. Pero saben que para Dios esta ofrenda al apóstol Pablo era un olor fragante, un olor agradable, un olor que se puede disfrutar desde lejos. Y después más adelante dice, es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi querido hermano, usted cuando hace una buena obra al otro, ¿saben que Dios se agrada de eso? Dios se siente honrado y se agrada cuando estamos dispuestos a ayudar al que tenemos al lado. Esa adoración que Dios se merece, primeramente salpica en una dirección externa, a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Si adoramos a Dios y vivimos una vida egoísta y carnal, lamentablemente es perversión delante de Dios. Si estamos a lo mejor luchando con adorar a Dios, pero nuestra vida es una vida egoísta, una vida reservada, que no queremos saber de nada ni de nadie, no nos preocupamos de la persona que a lo mejor está pasando alguna necesidad, ojo, no necesidad solo económica, sino que espiritual, de algún consejo o simplemente de alguna oración. ¿Cuántas personas a lo mejor en este lugar necesitan que oren por ellos? Entonces, preocupémonos en que esta adoración que Dios se merece, primeramente salpique a los que están afuera. Nos acostumbramos muchas veces como cristianos a que Dios debe darnos todo a nosotros y nosotros no somos capaces de bendecir a la persona que tenemos al lado. Entonces, palabra clave de este enfoque externo es la palabra dar. Es que sea un estilo de vida y que esta palabra clave sea real en nuestro corazón. La adoración conforme Dios designó que fuese, bueno, la adoración con un enfoque externo. Vámonos a otro enfoque ahora. Número 2, la adoración con un enfoque interno. Bueno, ahora vamos a ver qué tan beneficioso es para nosotros el poder tener una vida de adoración. Y hay uno de los pasajes que son por excelencia respecto a lo que es la adoración y son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Allí están unos parámetros importantísimos respecto también a la adoración que Dios demanda y que Dios desea. Juan, capítulo 4, versículo 20. Juan 4, 20. Vamos a poner un poco en contexto esta historia. ¿Se recuerda de la mujer samaritana? Ya vamos a ir muy informalmente a explicar la historia, ya para aquellos que no la recuerdan. Jesucristo, muy cansado del camino, a lo mejor en un día caluroso como hoy, se sentó al lado del pozo de Jacob. Este pozo de Jacob era un pozo sagrado o un pozo muy importante para los samaritanos. Entonces él llegó acá, se sentó y de repente venía una mujer samaritana, ya con un cántaro de agua. ¿Y qué le dijo Jesucristo ahí a esa mujer? Dame agua, por favor. O no sé si fue literalmente así, pero dijo, dame agua, ya que en este día caluroso ya y hace mucho calor y necesito un poco un sorbo de agua.
¿Qué pasó con la mujer? Dijo, ¿y este? Pero, ¿por qué me hablas a mí si yo siendo una samaritana y tú un hombre judío? Siendo que los samaritanos y los judíos no se llevan muy bien. ¿Y por qué tú me hablas a mí y me pides más encima agua? Y ahí Jesucristo le empieza a explicar acerca del agua viva, que a lo mejor si supiera que Él le está pidiendo agua, a lo mejor ya esta mujer le pidiera en alguna oportunidad agua, Él le daría esta agua que no tendría sed jamás. Entonces ahí estaba este diálogo y de repente la mujer le preguntó lo siguiente a Jesús, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabéis, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, la frase clave de estos versículos es que los adoradores deben adorar al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Dos palabras importantísimas para lo que es la adoración de nosotros como hijos del Señor. Entonces, la adoración con un enfoque interno, muchas veces mi conducta personal, mi testimonio también va a honrar a Dios. Jesús explicó la verdadera adoración en este pasaje. Y en el versículo 23 le advertía a la mujer, le decía, bueno, ya se viene próximamente, la venida de Cristo es inminente, entonces la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué significa esto de que la adoración sea en espíritu y en verdad? Bueno, que esta adoración sea en espíritu habla no solamente acerca de la obediencia a lo que ha sido establecido en la palabra de Dios, sino que también es algo interno, algo espiritual. Que mi adoración sea de corazón y sea consciente de lo que estoy haciendo. ¿Cómo está su adoración en su hogar? En poder levantarse en la mañana y antes a lo mejor de encender el auto o antes de tomar la micro, tomarse unos minutos o unos segundos y decirle, Señor, hoy día voy a enfrentar un nuevo día. Quiero que formes parte de este día, quiero que todas las cosas que yo haga tú seas el centro de cada una de ellas. ¿Estamos tomándonos el tiempo en nuestra relación personal con Dios respecto a la adoración? ¿Estamos adorando a nuestro Dios con nuestras vidas y con nuestras palabras día a día? Entonces, esta adoración en espíritu habla de eso. Habla acerca de esta intimidad, esta cercanía espiritual con nuestro Dios y que esa adoración debe también verse reflejada en nuestra vida. Entonces, decía que el Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a ver qué significa la palabra verdad o la adoración en verdad. Habla acerca de esta adoración basada en las Escrituras. Esta adoración que realmente honra al Creador, que honra al Redentor, que honra a este Rey de Reyes y Señor de Señores y que honra por sobre todo a Jesucristo. Él es el que dio su vida por nosotros, entonces Él se merece nuestra total adoración. Entonces, cuando leamos este pasaje de que la adoración es en espíritu y en verdad, habla acerca de lo íntimo, de lo espiritual, de lo cercano, pero también basada en la palabra de Dios y basada en esa verdad que es Cristo Jesús y en esa verdad que es la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. El deseo de Dios es encontrar estos adoradores. Y vemos ahí en el versículo 24, decía ahí Jesucristo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces usted como creyente, si desea adorar a Dios, debe hacerlo de esta forma porque es el parámetro establecido por Jesucristo, en espíritu y en verdad. Y ese beneficio que vamos a recibir cuando adoramos a nuestro Dios va a ser inmenso. Nuestra vida espiritual va a estar más cercana a Cristo. Vamos a estar dispuestos a poder honrar a Dios con nuestra vida
personal con Dios. Entonces es necesario que adoren correctamente y el fruto interior de tal adoración la vamos a poder experimentar a diario. La actitud del corazón debe ser esa actitud correcta frente a Dios y su presencia. Y ojo, no es una liturgia, no es un rito, no estamos hablando de velas, no estamos hablando de imágenes, sino que estamos hablando acerca de esta intimidad con Dios, esta cercanía de sentir a Cristo y a Dios tan real como algo tangible. Dios es más real incluso que lo tangible. Entonces que podamos disfrutar de la presencia de Dios a diario en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios. Cualquier adoración que no sea ni en espíritu ni en verdad, para Dios es inaceptable. Cualquier adoración que no esté enfocada en espíritu y en verdad, lamentablemente para Dios es inaceptable. Y no va a ser un olor fragante, no va a ser algo acepto o algo agradable a Dios, sino que cuando estamos dispuestos a honrar y a adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, téngalo por seguro que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida espiritual. Los resultados de mi comunión con Dios deben ser esta adoración verdadera. Debemos andar como hijos de luz, demostrando esa comunión y esa cercanía con nuestro Dios. Y veamos ese versículo que nos habla acerca de andar como hijos de luz, que está en Efesios capítulo 5. Ahí vamos a usar harto la Biblia hoy día, así que ahí dispuesto a poder hojear y buscar los pasajes bíblicos. Efesios capítulo 5, ahí vamos a ver unos versículos respecto a esta adoración o a este enfoque interno de lo que es la adoración a nuestro Dios. Efesios 5, versículo 8. Dice, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, por ende andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí estos pasajes son bien claros. Antes éramos de las tinieblas, pero ahora somos de la luz. Entonces, por ende, debemos andar como en la luz, ya demostrar nuestro testimonio y demostrar también nuestra vida personal y nuestra comunión con Dios. ¿Saben que cuando estamos bien con el Señor, como decía el himno, estoy bien con mi Dios? Bueno, cuando estamos bien con Dios, ¿saben qué se nota? Lo podemos ver a lo mejor en sus actitudes, lo podemos ver en sus palabras, lo podemos ver en sus reacciones en los momentos difíciles. Cuando estamos bien con el Señor, hay un autocontrol, los frutos del Espíritu brotan en nuestra vida. Entonces vemos que Dios aplica en nosotros esa presencia que muchas veces necesitamos. Entonces es importante que la adoración a Dios también tenga un enfoque interno, un beneficio interno, esta cercanía, esta intimidad, esta vida espiritual que Dios demanda en nosotros. Debemos adorarle por medio de mi vida, por medio de mi cuerpo y por intermedio de mi tiempo. Y como decía ahí el versículo en Efesios capítulo 5, el versículo 10, decía comprobando lo que es agradable al Señor. Todo lo que hagamos siempre debe venirse a nuestra mente. ¿Le agradará a Dios lo que voy a hacer? ¿Lo que voy a decir será agradable delante de Dios? Entonces cuando estamos dispuestos a adorar a nuestro Dios, lo vamos a hacer con este enfoque interno y este beneficio hacia nuestro Dios. La adoración entonces, conforme Dios designó que fuese, vimos que la adoración con un enfoque externo hacia los demás, con un enfoque interno, y vamos a ver el tercero y último, la adoración con un enfoque celestial. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 13, ahí en su Biblia, un poquito más adelante, Hebreos capítulo 13. La adoración con este enfoque celestial o este reconocimiento de cuán grande es nuestro Dios, tanto para nosotros como también para la humanidad en general. Hebreos capítulo 13, versículo 15 vamos a leer. Un versículo precioso que lo podemos aplicar cada día domingo acá en la iglesia. Versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos. Dice, así que ofrezcamos algunas veces, ¿no? Dice, ofrezcamos
siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Saben qué? Cuán importante es que nuestra adoración también sea con palabras y que podamos reconocer con este fruto de labios que confiesen realmente su nombre. Entonces, por eso es importante, mi estimado hermano, cantar himnos que reconozcan los atributos de Dios, que reconozcan la santidad de Dios, que reconozcan la bondad de nuestro Dios, que reconozcan el amor de Dios demostrado en la cruz. Es importantísimo que nuestras vidas y nuestras palabras también sean un olor fragante y una ofrenda acepta delante de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, que siempre por intermedio de Dios, esa adoración y esa alabanza o el reconocimiento de sus atributos con nuestras palabras, sea también evidente en nuestras vidas. Ese fruto de labios que confiesen su nombre. Mi conducta en cuanto a la adoración externa también se va a ver reflejada. Si mi adoración es verdadera, es en espíritu y en verdad, tanto interna, también va a ser reflejada en una forma celestial. Una forma de alabar a nuestro Dios por sus atributos y estas acciones de gracias, este profundo agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. La verdadera adoración afecta otra relación más, esta relación que yo tengo con mi Creador, con ese Dios y ese majestuoso Señor. Entonces, esa adoración aceptable a Dios debe salir de nuestra boca, debe poder demostrarse con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestras palabras. Y mi querido hermano, lo podemos hacer a través de las alabanzas. El hermano Alex, perdone que lo vuelva a mencionar, aquí nos mostró una hermosa historia de un himno. Y él tenía una relación con cada uno de los himnos que pudimos entonar el día de hoy. Y él animaba a que podamos cantar al Señor porque simplemente Él se merece nuestra adoración a través de las alabanzas. Pero mi querido hermano, si vamos a cantar, cantemos de verdad. Cantemos, honremos con nuestras voces a Dios. Y muchas veces decimos, no, es que yo no canto muy bien. Bueno, el Señor le dio una voz, bueno, con esa voz debemos nosotros adorar a través de las alabanzas y reconocer estos atributos y cuán grande ha sido nuestro Dios con nosotros. Que esa adoración a través de las alabanzas nos consuman y que el deseo de adorar sea a cada instante. Le pregunto, hermano, ¿cómo está la alabanza en su casa? ¿Usted canta himnos en su hogar? ¿Disfruta a lo mejor poner una radio donde entonan alabanzas a nuestro Dios? Pone ahí, iba a decir un cassette, pero no. Pone ahí a lo mejor su MP3, ahí su pendrive, no sé, alguna canción en línea y puede disfrutar de la presencia de Dios adorando y alabando a nuestro Dios con su voz. Entonces, mi querido hermano, que no sea solamente acá que podamos alabar a nuestro Dios, que podamos cantar, podamos disfrutar con nuestros nietos, con nuestros hijos, cantar alabanzas a Dios. Y es algo gratificante el poder estar adorando a Dios a través de nuestras voces. Entonces, que nos salga esa voz, que nos salga esa potente voz para poder cantar, pero cantar de verdad a nuestro Dios. Existimos para honrarle y para adorar en todo momento a nuestro Dios. Hebreos capítulo 13, pero ahora veamos el 16. Y aquí hay algo bien particular que nos recuerda un poquito los enfoques anteriores, ese enfoque externo y ese enfoque interno. Dice el versículo 16, Hebreos 13, 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué cosa? ¿Qué pasa con esos sacrificios? ¿Se agrada Dios? Entonces, mi querido hermano, mágicamente o divinamente, vemos aquí que este versículo también nos reafirma que las cosas que hagamos hacia el otro también van a ser agradables delante de Dios. Entonces, esté dispuesto, mi querido hermano, a poder adorar a nuestro Dios, de poder alabarle con su voz, de poder reconocer cuán majestuoso y cuán perfecto es nuestro Dios a través de nuestras voces, el hacer el bien, el compartir con otros y que esa adoración en espíritu y en verdad pueda también ser de crecimiento interior y de mi vida espiritual. Considerar el trato y el lugar que recibe el Señor en nuestra vida, en nuestras iglesias y en nuestro mundo. Es cosa de salir a la calle, de poder conversar con personas y si empezamos a hablar acerca de Dios,
muchos se van yendo, ¿no? Ah, ya empezó a hablar de Dios o de Jesús, no, ya, me voy. Hay como un rechazo cada vez más grande respecto a nuestro Dios. Entonces, es nuestra labor darle el lugar a nuestro Dios, o el lugar que se merece en nuestras vidas de adoración. Y tengo una ilustración, y yo creo que a lo mejor es muy conocida por todos, respecto a cómo está la adoración tanto en nuestra vida cercana o en nuestra vida espiritual, o cómo está la adoración en la iglesia. Un día de invierno, en el mes de junio, celebraban el primer cumpleaños de un pequeño bebé. Este pequeño bebé cumplía su primer año, entonces esta familia muy adinerada, tenía una gran mansión, invitó a sus amigos, a sus familias, a los tíos, a los abuelos, hasta el tío más lejano vino a poder celebrar el primer cumpleaños de este bebé. Estuvieron dispuestos ahí a compartir, hasta los vecinos vinieron a poder disfrutar, comer, beber, ahí estuvieron disfrutando de la fiesta. Habían pasado algunas horas y todos contentos, todos felices, y de repente dijeron: ¡ay, el niño, ¿dónde está? ¡Ay! ¿A dónde está el niño? ¿Quién tiene al niño? ¿Y quién? Y todos empezaron a buscar dónde estaba el niño. Pasó un tiempo y uno de los invitados abrió el dormitorio y ahí estaba el niño tendido en la cama, una cama inmensa, muy lujosa. Estaba el niño tendido, ahogado por los abrigos de todos los invitados. Entonces, si yo me pongo a pensar en qué lugar de este templo está Dios en cuanto a la adoración, ¿lo tenemos aquí? ¿Él es el festejado hoy día? ¿O lo tenemos allí encerrado en un rincón lleno de abrigos? A lo mejor nos preocupamos de otras cosas, nos preocupamos que el programa salga a la hora, que el programa sea tal cual lo habíamos planificado, que a lo mejor el hermano que esté acá esté haciendo lo que se le dijo que tenía que hacer. A lo mejor estamos tan preocupados de cosas o detalles que muchas veces son importantes, pero a lo mejor el más importante está en un rincón allí tapado, lleno de abrigos. Incluso hay una canción, no sé si la ubica, de René González, que habla que a lo mejor a Jesucristo lo tenemos detrás del telón. Lo tenemos allí encerrado y nadie se acuerda de él. Mi querido hermano, Dios se merece nuestra adoración porque Él es simplemente Dios. Él es digno de toda nuestra adoración. Y no cometamos el error de tomar a Jesús o de tomar a Dios y encerrarlo allí en un rincón o tirarlo encima de la cama y taparlo lleno de abrigos, siendo que el festejado y el único que se merece la honra y la gloria por parte de nosotros es nuestro Dios. Entonces nunca olvidemos que Dios se merece toda nuestra adoración. Si usted le ha fallado a Dios, a lo mejor su vida no es una vida de adoración. A lo mejor su vida de adoración no salpica para ningún lado, ni siquiera para el exterior, ni siquiera para el interior, o ni siquiera hacia Dios en reconocer cuán grande ha sido Él con usted. A lo mejor nuestras vidas estamos olvidando a Dios. A lo mejor usted como creyente ya lleva muchos años en el Evangelio, a lo mejor su vida de oración es mediocre, o ha estado ahí un poco débil, un poco, tiene un par de amigos, a lo mejor Dios allí tapándolo, o aquella persona o aquel amigo que nos acompaña, o a lo mejor tú nunca habías escuchado acerca de Dios. A lo mejor para ti la palabra de Dios es a lo mejor absolutamente desconocida. Bueno, es importante que tomes una decisión de poder poner a Dios en el primer lugar. Que Él sea el honrado, Él sea el glorificado. Él estuvo dispuesto a morir y a dar su vida por nosotros. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos estar allí crucificados y pagar nuestro pecado con la muerte. Pero Él, por amor a nosotros, estuvo dispuesto a morir en una cruz por nosotros. Entonces, que supuestamente lo celebremos a Él, muchas veces ahogamos o rechazamos su presencia. Que esto, mi querido hermano, de una vez por todas cambie. Que nuestra vida de oración sea un beneficio a los demás, sea un beneficio a nuestra comunión con Dios y sea también un beneficio a honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiero compartirle un salmo muy hermoso que lo leí en la mañana y yo dije, ya lo vamos a incluir al final. Ya, Salmo 95, por favor, para estar ya concluyendo con este tiempo y vamos a terminar, que nos habla mucho acerca de esta alabanza y de esta adoración a nuestro Dios.
Salmo número 95, versículos del 1 al 7. Y ojalá sea ese nuestro sentir a partir de hoy y durante esta semana y durante casi el término de año que se nos viene ya. Que ese sea el deseo de nuestro corazón en poder honrar a nuestro Dios. Salmo capítulo 95, versículos del 1 al 7. Dice lo siguiente: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Él se merece toda nuestra adoración. Y que ese sea nuestro deseo durante la semana. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él se merece toda nuestra adoración. Oremos. Nos ponemos de pie, por favor, para poder agradecer al Señor por estas palabras. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas cuántas cosas debemos nosotros modificar en nuestra vida de adoración. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es clara en este sentido y es muy abundante respecto a la adoración que tú designas como debe ser, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la adoración muchas veces, Señor, afecta a nuestro exterior, afecta a la persona que tenemos al lado. Ayúdanos, Señor, a que nuestro reconocimiento de todo lo maravilloso que haces en nosotros pueda verse reflejado, Señor, también en nuestro testimonio, en nuestra vida y en nuestra comunión contigo. Y por sobre todo, que día tras día podamos reconocer tu grandeza, que podamos reconocer y adorarte, porque simplemente eres Dios para con nosotros y tú eres, Señor, el digno de toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por este ejemplo que nos das para poder venir, arrodillarnos, postrarnos delante de ti, agradecidos por lo maravilloso que eres con nosotros. Y gracias, Señor, por tu perfección. Gracias porque tú haces todas las cosas de una manera perfecta. Tú eres un Dios excelso sobre todo. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú eres aquel quien se merece toda nuestra adoración. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestras vidas, a poder, Señor, que nuestra alabanza sea continua en nuestra boca, que, Señor, nuestros labios puedan dar fruto y ese fruto, Señor, pueda ser una alabanza agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que cuando tengamos la oportunidad de adorarte y de alabarte a través de los cánticos, lo podamos hacer con nuestras voces, agradeciendo por lo que haces por nosotros en nuestras vidas. Que tu nombre y tu gloria, Señor, sea bendita por los siglos. Y gracias te damos porque tenemos el privilegio de adorarte en espíritu y en verdad. Te honramos y te glorificamos solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Dios le bendiga.